¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza en los momentos más importantes de tu vida? Esa sensación que te susurra que no eres suficiente, que te hace dudar de tus decisiones, que te hace evitar lo que más deseas. Pero, ¿y si te dijera que el miedo no es tu enemigo? ¿Y si, en lugar de luchar contra él, pudieras aprender a escucharlo y transformarlo en una herramienta de crecimiento? Hoy, te invito a descubrir un antiguo antídoto budista contra el miedo, una enseñanza que puede cambiar tu vida para siempre. El miedo como maestro, cómo transformar el miedo en un aliado. El miedo es una emoción humana universal, y a lo largo de la vida todos nos enfrentamos a él en algún momento. Sin embargo, lo que muchas veces no comprendemos es que el miedo no tiene que ser un obstáculo. En lugar de verlo como una barrera, podemos aprender a verlo como una oportunidad. El miedo, aunque incómodo, puede ser nuestro maestro si sabemos cómo escucharlo y entenderlo. La clave está en transformar esa energía que inicialmente nos paraliza en una herramienta de crecimiento personal. La primera gran lección es aceptar que el miedo es una parte natural de la experiencia humana. Al hacerlo, dejamos de luchar contra él y comenzamos a aceptarlo como una señal de que estamos vivos, de que estamos desafiando nuestros límites, de que estamos en constante evolución. Cada vez que sentimos miedo, en lugar de resistirnos, podemos preguntarnos, ¿qué está tratando de enseñarme este miedo? Muchas veces, el miedo surge cuando nos enfrentamos a lo desconocido, cuando nos encontramos ante una nueva oportunidad o desafío que pone a prueba nuestras capacidades y nuestro sentido de seguridad. Al comprender que el miedo es una respuesta natural ante lo incierto, podemos empezar a verlo como una señal de que estamos creciendo. En la tradición budista, el miedo se comprende como una creación de la mente. No es un reflejo de la realidad objetiva, sino una proyección de nuestras inseguridades, de lo que tememos perder o no alcanzar. De hecho, muchas veces, lo que tememos perder no nos pertenece en primer lugar. El miedo, entonces, se convierte en una forma de proteger lo que creemos que es nuestro, ya sea nuestro ego, nuestra imagen, nuestras expectativas. Pero al comprender que lo que tememos perder no es esencial para nuestra verdadera naturaleza, podemos soltar esa ansiedad y abrirnos a nuevas experiencias sin tanta preocupación por los resultados. El monje budista Kesan, protagonista de la historia, experimentaba un miedo constante a lo largo de su vida, un miedo que lo acompañaba en silencio, especialmente durante la noche. Tenía miedo al fracaso, a no ser lo suficientemente bueno, a enfrentar la incertidumbre de la vida. Sin embargo, al aprender a mirar su miedo de manera diferente, pudo empezar a comprender que no era su enemigo, sino un maestro que le ofrecía una oportunidad de autoconocimiento. Kesan aprendió que al enfrentarse al miedo con una mente abierta y sin resistirse, podía descubrir cosas sobre sí mismo que nunca habría imaginado. Así, el miedo dejó de ser una sombra aterradora y se transformó en una puerta hacia una mayor comprensión de sí mismo y del mundo que lo rodea. Una de las claves para transformar el miedo en un aliado es la práctica de la meditación y la autoobservación. A través de la meditación, podemos aprender a estar presentes en el momento y a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Cuando sentimos miedo, en lugar de reaccionar impulsivamente, podemos detenernos un momento y simplemente observar cómo se siente ese miedo en nuestro cuerpo. Podemos darnos cuenta de que el miedo es una sensación temporal, que viene y va, y que no tiene que definirnos. Al no reaccionar automáticamente con ansiedad o huida, podemos aprender a manejar el miedo con calma y claridad. Además, al practicar la aceptación del miedo, podemos aprender a actuar a pesar de él. Muchas veces, lo que nos paraliza no es el miedo en sí, sino la creencia de que no podemos actuar mientras sentimos miedo. Sin embargo, la verdadera libertad llega cuando entendemos que podemos tomar acción incluso cuando sentimos miedo. El miedo no tiene que detenernos, puede ser una señal de que estamos saliendo de nuestra zona de confort, de que estamos avanzando hacia algo significativo. Como el monje Kesan aprendió de su maestro, el miedo puede movernos, hacernos dudar, pero no tiene el poder de arrancarnos de nuestro camino si nuestras raíces están profundamente plantadas en nuestra verdad interior. El miedo también puede ayudarnos a desarrollar empatía y compasión. Cuando aprendemos a enfrentar nuestros propios miedos, nos volvemos más conscientes de las luchas de los demás. Este entendimiento nos permite ser más amables con aquellos que también están atravesando sus propios miedos. Al igual que Kesan ayudó a la joven novicia Mira a superar su miedo al fracaso, todos podemos ser guías para los demás en su propio viaje hacia la aceptación del miedo. La conexión humana y la vulnerabilidad que compartimos cuando enfrentamos el miedo juntos puede fortalecer nuestras relaciones y construir una comunidad de apoyo mutuo.
En lugar de ver el miedo como una emoción negativa que debemos evitar, podemos comenzar a verlo como una oportunidad para crecer, para aprender y para expandir nuestra capacidad de vivir con valentía. Cada vez que nos enfrentamos a algo que nos da miedo y damos un paso adelante, fortalecemos nuestra confianza en nosotros mismos. Aprendemos que no importa lo que ocurra, siempre podemos seguir avanzando. El miedo se vuelve, así, no un obstáculo que nos limita, sino una señal de que estamos explorando nuevas fronteras de nuestra vida, de que estamos aprendiendo a vivir con una mayor profundidad. La vida, en última instancia, no se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a vivir con él. Como nos enseñan las enseñanzas budistas, el miedo no es algo que debemos destruir, sino algo que debemos comprender y aceptar. Al hacerlo, no solo liberamos nuestra mente de la ansiedad, sino que también liberamos nuestro espíritu para experimentar la vida con mayor libertad y autenticidad. Así, el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado que nos acompaña en el viaje de nuestra vida, guiándonos hacia una versión más completa y sabia de nosotros mismos. Lecciones de vida. El camino hacia la libertad a través de la aceptación del miedo. La vida está llena de desafíos, incertidumbres y momentos en los que el miedo puede surgir, tocando nuestra puerta con su presencia inconfundible. A lo largo de los años, aprendemos que, aunque el miedo nos puede paralizar, también tiene el poder de guiarnos hacia una vida más plena y auténtica. El verdadero camino hacia la libertad no es evitar el miedo, sino aceptar su existencia, comprender su origen y, sobre todo, aprender a convivir con él de manera saludable. Solo cuando aceptamos el miedo tal como es, podemos liberarnos de su poder paralizante y empezar a vivir con una sensación de paz interior. Aceptar el miedo no significa rendirse ante él, ni permitir que controle nuestra vida. Aceptarlo es reconocerlo como una emoción natural que todos experimentamos, sin juzgarlo ni tratar de reprimirlo. Es normal sentir miedo en situaciones de incertidumbre, pero lo importante es cómo reaccionamos ante él. En lugar de huir, podemos aprender a enfrentarlo con valentía. Al hacer esto, el miedo deja de ser un obstáculo que nos frena y se convierte en una señal de que estamos caminando por un camino importante, un camino que quizás nunca habríamos recorrido si no hubiéramos tenido el coraje de enfrentar lo que más tememos. Una de las primeras lecciones que el miedo nos ofrece es la oportunidad de descubrir nuestras propias inseguridades y limitaciones. Muchas veces, lo que tememos no son los desafíos en sí, sino nuestras creencias limitantes sobre nosotros mismos. Al mirar de frente a nuestro miedo, podemos identificar las creencias que nos están frenando y que a menudo son infundadas. ¿Realmente tememos al fracaso, o más bien tememos lo que pensarán los demás de nosotros? ¿Tememos al rechazo, o en realidad tememos perder nuestra imagen perfecta y aceptada por los demás? Al reconocer estas creencias, podemos empezar a cuestionarlas y, eventualmente, liberarnos de ellas. Este proceso de aceptación y cuestionamiento de nuestras creencias limitantes nos abre a nuevas posibilidades. Cuando dejamos de temerle al fracaso o al juicio ajeno, descubrimos que tenemos el poder de actuar de manera auténtica y genuina. El miedo a menudo nos mantiene atrapados en una zona de confort, protegiéndonos de lo que podría ser una experiencia desafiante, pero también enriquecedora. Al aceptar el miedo y dar el paso hacia lo desconocido, podemos descubrir que nuestras capacidades y habilidades son mucho más grandes de lo que pensábamos. Y con cada paso hacia adelante, el miedo se convierte en una señal de crecimiento, en lugar de una barrera infranqueable. El monje budista Kesan, por ejemplo, vivió durante años con el temor constante a no ser suficiente, a fallar, a no estar a la altura de las expectativas de su maestro o de sí mismo. Sin embargo, cuando comenzó a practicar la meditación y a aceptar el miedo como parte de su vida, pudo descubrir que muchas de sus inseguridades no eran más que sombras proyectadas por su mente. Lo que temía, al final, no tenía un fundamento real, sino que era el reflejo de sus dudas y de su miedo a la imperfección. A medida que Kesan profundizaba en sus prácticas, comenzó a liberarse de esas creencias y a aceptar su humanidad, con todas sus imperfecciones. Este proceso lo condujo a una profunda paz interior y a la liberación de las cadenas invisibles que el miedo había creado. Además, aceptar el miedo nos ayuda a desarrollar una mayor compasión, no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia los demás. El miedo, aunque personal, es una experiencia común a todos los seres humanos. Al comprender que todos lidiamos con nuestras propias inseguridades y miedos, podemos ser más amables y comprensivos con los demás cuando se enfrentan a sus propios temores. La empatía nace del reconocimiento de que, aunque nuestros miedos sean diferentes, todos compartimos la experiencia de enfrentar lo desconocido, de sentirnos vulnerables.
Esta comprensión nos conecta a un nivel más profundo con los demás, creando un espacio para la sanación y el crecimiento compartido. Un ejemplo de cómo el miedo puede enseñarnos lecciones de vida lo encontramos en la historia de la joven novicia Mira. Al principio, Mira temía profundamente el fracaso y sentía que no era lo suficientemente buena para cumplir con las expectativas de su maestro. Estaba atrapada en la ansiedad de no ser perfecta. Pero cuando Kesan le enseñó que el miedo al fracaso no era más que una señal de que estaba poniendo demasiada presión sobre sí misma, Mira comenzó a liberarse de esa carga. Aprendió que el verdadero objetivo no era la perfección, sino avanzar, aprender y crecer, incluso cuando el miedo estaba presente. Esta lección transformó su vida, permitiéndole liderar meditaciones y ayudar a otros monjes con sus propios miedos. Cuando vivimos con la aceptación del miedo, comenzamos a darnos cuenta de que la perfección es una ilusión. El miedo a cometer errores o a no ser lo suficientemente buenos puede ser paralizante, pero al aceptarlo, nos damos permiso para ser imperfectos y humanos. Cada error se convierte en una oportunidad para aprender y crecer, en lugar de un fracaso que define nuestra valía. Esta mentalidad transforma la forma en que nos acercamos a los desafíos de la vida. En lugar de evitarlos, los abrazamos con una actitud de curiosidad y apertura, sabiendo que cada paso nos acerca a la versión más auténtica de nosotros mismos. Este viaje hacia la libertad a través de la aceptación del miedo también implica un profundo cambio en nuestra relación con el futuro. En lugar de temer lo que no sabemos, aprendemos a vivir plenamente en el presente. El miedo a menudo se basa en anticipaciones sobre el futuro, en lo que podría suceder, en lo que podría salir mal. Sin embargo, al centrarnos en el aquí y ahora, podemos dejar de lado las preocupaciones y actuar con mayor claridad y propósito. La libertad llega cuando dejamos de vivir atrapados en el que pasará y comenzamos a disfrutar de cada momento, sin que el miedo nos controle. Finalmente, el camino hacia la libertad a través de la aceptación del miedo nos enseña que la vida no se trata de evitar las dificultades, sino de aprender a navegar por ellas con sabiduría y gracia. En lugar de ver el miedo como un enemigo que debemos erradicar, lo vemos como un compañero que nos guía hacia una vida más rica y significativa. La verdadera libertad no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él, de abrazarlo como parte de nuestra experiencia humana y de usarlo como una brújula para vivir de manera más auténtica. Al aceptar el miedo, descubrimos que no solo somos capaces de enfrentar cualquier desafío, sino que también podemos crecer a través de él. Has dado un paso crucial en tu camino hacia la libertad. Has aprendido a ver el miedo no como un enemigo, sino como un maestro. Hoy, has descubierto que el miedo no tiene que controlarte, que puede ser la llave para desbloquear una vida más auténtica y plena. El verdadero cambio comienza cuando dejas de huir de lo que temes y empiezas a caminar hacia ello con valentía, sabiendo que cada paso te acerca a tu mejor versión. Ahora es tu momento. Tienes el poder de transformar cualquier desafío en una oportunidad de crecimiento. Deja que el miedo te guíe, no te detenga. Vive con la certeza de que no estás solo, que cada persona enfrenta sus propios miedos, y lo importante es cómo decides responder ante ellos. Este es el momento de abrazar el cambio, de tomar acción, y de dar ese primer paso, aunque sea pequeño. ¿Estás listo para continuar tu viaje y aplicar lo que has aprendido? El miedo ya no es un obstáculo, es una puerta abierta a un futuro más libre y valiente. Da ese paso ahora. La vida que deseas está al alcance de tu mano. Tú eres el creador de tu destino.